Pero sabemos que buenas no son, buenos días no son, siguen sin ser buenos, al menos para nosotras, siguen sin ser buenos los días, y creo que para el colectivo en su totalidad. Agradeciéndoles a ustedes que nos contacten, agradeciéndoles a ustedes que nos sintonicen en la tarde de hoy para compartir con ustedes un contenido diferente, adecuado a las circunstancias que estamos viviendo como país, como sociedad, y a las circunstancias que estamos viviendo como este grupo de comunicación. Hoy estaremos conversando con el pastor Víctor Medina a propósito de la manifestación y del cuestionamiento que algunos hacen a Dios. Y no es la primera vez que nosotros tocamos este tema con el pastor Medina, ya lo habíamos tocado anteriormente, hace mucho tiempo, y tendremos la oportunidad de conversar con el pastor Medina a ese respecto. Y también estaremos conversando con Mr. Pichón acerca de qué hacer y cómo se desactiva la cuenta de una persona fallecida. Y también estaremos hablando con la señora Zaraida de Marchena. Conversar con ella sobre la difusión de noticias falsas y cómo nosotros saber cuáles son las fuentes correctas para informarnos y no difundir esas noticias falsas. Y por último estaremos conversando con Luis Serrano por un tema que es bastante importante para todos nosotros conocer, y es el tema de Estados Unidos y los aranceles. ¿Cómo va evolucionando eso? ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son las medidas? ¿Hecho para atrás? ¿Hecho para adelante? Que hay algo ya bastante sabremos. Interesante que está pasando con respecto al tema de los aranceles. No sé si lo han visto, sobre todo el tema de China. Lo hablaremos con el señor Luis Serrano, que es la persona, el economista, con quien conversaremos sobre eso para tratar de entender, porque no sabemos si no va, qué va, hasta dónde va, cómo nos afecta, qué va a pasar. Con él vamos a estar conversando en la tarde de hoy. Bueno, ese es nuestro contenido. También también estaremos conversando con el baby. Da un momentito, Amber. Señores, yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de sentirlo, pero los vientos huracanados. No te puedo decir que huracanados, pero para mí se sienten vientos huracanados. No puedo decir que huracanados, pero son vientos muy fuertes que te mueven un vehículo. Y yo aprovecho para decirles, señores, vamos a tener mucho cuidado con por dónde nos desplazamos, porque es un viento fuerte, realmente. Vientos que tumban coco, como dicen. No sé si tumban coco, en realidad. Pero mueve los vehículos. Mueve los vehículos y para que usted tome las debidas precauciones, porque se te puede desprender una rama, se te puede caer un letrero, porque son vientos fuertes, realmente. Sería bueno que... Son vientos fuertes para lo que nosotros vivimos habitualmente. Ha habido anuncios de una vaguada. Se espera que la Semana Santa sea bastante lluviosa, pero mientras tanto tenemos vientos fuertes. Tenemos vientos fuertes a nivel de la ciudad de Santo Domingo. No sé qué ocurre en otros lugares, pero en nuestro camino de desplazamiento hasta acá, la verdad es que el viento mueve los semáforos y el viento mueve los carros. O sea que tome precauciones. Sería bueno que le den una llamadita a la alcaldía si usted tiene algún árbol importante. Cerca de mi casa yo sé que hay árboles de aguacate, hay árboles con mangos. Sería bueno que le den una llamada a la alcaldía por si hay que podarlos o si sí, hay pero eso que no hacer se poda ahora. Eso no se poda ahora. Eso no se va a podar ahora. Pero es un asunto de que, claro, porque por un tema de seguridad para las propias personas que estarían haciendo esas labores. Bueno, tenemos al pastor Víctor Medina con nosotras en
solo para mujeres esta tarde y le damos el saludo y le agradecemos el que con la premura haya aceptado nuestra invitación. Por eso establecemos con él un contacto telefónico. Usualmente el pastor Medina viene a la cabina, pero entendemos que esta es una respuesta muy importante para la población, para nosotros y para todo quien nos esté escuchando. Bienvenido, Pastor Medina. Hola Zoila, hola Cristal y el equipo que está allá en Sol. Hola. Es un placer conectar con ustedes y, bueno, siempre parte del equipo donde quiera que estemos. Gracias, Víctor. Gracias. Víctor, hago la salvedad de que este tema ya lo habíamos tratado en una oportunidad contigo. No sé si lo recuerdas. Sí, claro. Nosotros hablamos de cuando la rabia, la ira, el desconcierto, el dolor, la incertidumbre se apoderan de ti, tú culpas a Dios, cuestionas a Dios y es como un cuestionamiento de fe. Hago la salvedad de que en este momento estamos conversando con el pastor Víctor Medina. Yo como terapeuta he dicho en muchas oportunidades que es válido que tú hagas un cuestionamiento a Dios. Es absolutamente válido y apelando a esa columna religiosa, apelando a la columna religiosa, he dicho en múltiples ocasiones, es que Dios es un Dios de amor y como Dios de amor, en su misericordia, entiende que el dolor que tú tienes haga que cuestiones a Dios. Sí. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, recuerdo cuando abordamos el tema y yo quisiera partir de una premisa. Obviamente, estos temas, a raíz de todo lo acontecido previamente, pues disparan estas alarmas. Y hay una premisa sobre la base de que la pregunta de si Dios es justo, de si por qué Él es bueno y me pasa esto a mí, si Dios existe y puede evitar el dolor, esto no nace de una reflexión teológica. Me permito decir que siempre nace generalmente de una reflexión personal, de una reflexión frente al dolor, de una reflexión frente a una situación que yo estoy viviendo, y eso me motiva a cuestionar a Dios con todo el derecho que me asiste como ser humano. Eso no me hace una persona pecadora, no me hace una persona que esté ofendiendo a la divinidad. Ahora, lo que yo sí creo es que no debemos quedarnos solo en el cuestionamiento. Debemos avanzar un poco con la información para que la información nos equipe para poder ir lidiando con ese dolor que nos ocupa momentáneamente. Porque si eternizamos el dolor, ustedes ya desde el punto de vista psicoterapéutico saben claramente que esto se va a volver en contra nuestra, nos ralentiza y no podremos avanzar en nuestra vida. Entonces la pregunta es cómo lo enfrento, partiendo de que creo que Dios es malo o bueno. Yo pienso que ya eso es otra conversación. Ok, mira, hay una situación aquí, Víctor, y lo he visto con pacientes míos que han tenido pérdidas súbitas y otros que han tenido pérdidas de una persona que ya estaba enferma, pero que era una persona joven y se alejan de la religión, no así, y hasta de la fe, porque hay una diferencia entre la religión y la fe, y como teólogo me gustaría que abundara sobre esto, pero es que es tal la magnitud del dolor que tú tienes rabia en contra de absolutamente todo, y es atendible, entendible, se espera, se contempla dentro de un proceso de duelo, pero yo insisto, el Dios del que yo hablo es un Dios de amor que puede en su misericordia poner consuelo en su tiempo, no en el mío.
Totalmente. Me gusta mucho el tema del consuelo. Fíjate que desde el mismo punto de vista teológico, Pablo aborda el tema del consuelo en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, cuando dice, mira, Dios es Dios de toda consolación. Por el problema o la aflicción, estoy parafraseando el texto, que tú has pasado, con ese mismo consuelo, tú vas a poder consolar a otros. Sin duda que yo no tengo que haber pasado por una pérdida grave para poder decirle a una gente, Dios te va a consolar. Sin embargo, tiene mucho más peso el consuelo de una gente que sí haya pasado por ahí, haya superado esa pérdida bajo el consuelo que Dios da. Ahora, un paso atrás con las cosas que tú mencionabas sobre religión y fe. Mira, es importante definir que académicamente la palabra religión es simple y llanamente un conjunto de dogmas que te acercan a una idea de un Dios o de Dios. La fe, sin embargo, va a ser teóricamente, y pongo las comillas en teóricamente, la consecuencia de la interpretación de ese dogma. Usted puede ir a una universidad a estudiar teología. El hecho de que usted sea teólogo no lo hace una persona de fe, lo hace un teólogo. Exacto. Entonces, es importante decir que la fe sin práctica, como decía Santiago, es muerte en sí misma, es simplemente un conjunto de información. Y cuando vas al tema de lo que tú mencionabas de ese duelo, que es entendible y atendible, por eso inicié esta breve intervención, sobre la base de que yo como humano reacciono como humano. Ahora, si hacemos una pequeña abstracción, es normal pensar que en un mundo donde el caos gobierna, o sea, hay que decirlo, en el mundo en el que vivimos, es un mundo que tiene muchas cosas buenas, pero tiene mucho caos. Bueno, pues en este mismo mundo nos van a pasar cosas que a los humanos le pasan, unas más trágicas que otras desde el punto de vista de la forma. Ustedes que son expertos en la conducta, pues ustedes saben que cada 5 segundos una persona pierde la vida. Cada 40 segundos una persona se suicida. Actualmente hay más de 280 millones de personas en el mundo padeciendo depresión aguda. Si nosotros hacemos un paneo sobre las calamidades que vivimos todos los días, cuando algunas nos pican muy de cerca, nosotros abrimos los ojos. Pero la verdad es que vivimos en un mundo caótico. Ahora, ¿cómo yo puedo decir si Dios es bueno? Bueno, me permito hacer un argumento que se llama el argumento ontológico o moral. Para yo decir que existe algo malo, debo partir de la premisa de que hay algo bueno. Algo bueno. Por ende, cuando yo me hago la pregunta, y esto es una respuesta muy teológica, pero no puedo dejar de introducirla, porque para caer en lo humano debemos poner un contexto. Y el contexto es que cuando yo asumo que Dios existe, por ende, yo debo entender, como tú bien decías, que el consuelo llega a tiempo, que Él permite las cosas, lo que no es una negligencia del hombre, porque debo decir que en el mundo que vivimos también hay leyes. Una fundamental, la ley de la causa y del efecto. Todo lo que usted hace tiene un efecto. Por ende, muchas de las cosas que me pasan, que yo atribuyo como malas, muchas veces son las consecuencias de mis acciones. O, en su defecto, la consecuencia de otro humano que no ha obrado diligentemente. Ahora, voy a poner un caso para pasar de lo sublime a lo humano. El caso de Nick Vujicic. Ustedes conocen a Nick, ¿verdad? Sí, claro, claro. Este joven sin brazos, sin extremidades, básicamente. Nace así, lucha por su vida, le hacen bullying, trata de suicidarse varias veces y terminó hoy siendo un conferencista de fe, de esperanza, de motivación. Y una de las cosas que él dice que a mí me llama la atención, ojo, yo no quisiera ser un Nick Vujicic. Yo no quisiera que un hijo mío fuera Nick Vujicic. Yo no quiero el mal porque lo malo es malo. Partamos de esa realidad. Ahora, él dice, muchas veces Dios permite lo malo para cambiar el mundo alrededor de ti. Y eso me llamó mucho la atención porque cada quien enfrenta el duelo, el reto y la maldad de una forma diferente. Y ahí recordemos lo que dice Pablo en Romanos 8, que a los que aman a Dios todas las cosas terminarán
ayudándole a bien. Wow. Vuelvo sobre lo mismo, Víctor. La misericordia de Dios es tal que estas expresiones son expresiones que desde un punto de vista religioso de fe, no puedo hablar desde un punto de vista teológico porque lógicamente no tengo esa capacidad, pero desde la religión, desde la fe, fuese cual fuese la religión cristiana en la que usted profese, se congregue, fuese cual fuese, yo el Dios que conozco es un Dios de bondad, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, y ese Dios de misericordia no me pasa una factura porque en un momento determinado yo dude. Yo no creo que te pase una factura por eso. De hecho, la duda en sí misma es natural del humano. No creo que es buena. Ojo, la duda no solo en todo en la vida. Cuando vivimos dubitativos. Víctor. Se cortó. ¿Me escuchas, Víctor? Sí, Okay. ¿me escuchan? Ok, ahora sí. Hablábamos de la les duda. de la duda, hacía la mención de que la duda en lo particular creo que es normal, pero no debemos anidarla mucho. Bien dijo Martín Lutero, no dejes que las aves del cielo hagan nido en tu cabeza. Hay cosas que hay que pasarlas rápido, pero el Dios de misericordia, Zoila, yo estoy totalmente de acuerdo. Mira, me pasó algo la semana pasada, justamente. Todos los medios se han hecho eco de todas estas cosas, han invitado pues personas de fe y pues muchos me han considerado, lo cual le agradezco, ¿verdad? Pasó que una persona llama a un medio y dice públicamente, no voy a mencionar el nombre por respeto, dice, fulanito de tal, ese techo le cayó porque se iba para el infierno. Mira, Muchas personas publicaron eso. pero justamente quiero hacer la salvedad. Yo le pedí ahí a los colegas, bueno, no colegas, a los entrevistadores, le dije, permítame yo responder. Y yo le dije, yo quería insultarlo, o sea, honestamente, pero no me luce. En lo que le dije fue una persona inescrupulosa e irrespetuosa, llamando a un programa nacional, hablando de cosas que usted no sabe. Claro. O sea, nosotros a veces, en nombre de la religión y el dogma, queremos ser inquisidores de la eternidad de la gente. Eso es así. Y usamos la desgracia o el mal para imputarle eso a la deidad. Hay que tener cuidado, porque así como yo le digo a alguien que no conoce de fe, al que conoce de fe, si conoce de fe sabe que interpretar a Dios no es una tarea humana. Ahí está la Biblia, y la Biblia nos da parámetros, pero yo ser arrogante en decir esto pasó exactamente por esto, reitero, de forma puntual, es una arrogancia mayúscula. Una Y pregunta. que terminamos. Ajá. Sí. Y va por esa misma línea, Víctor. ¿Por qué todavía Sí, persiste esa idea de que Dios es un Dios de castigo, es un Dios revanchista, vengador? ¿Por qué todavía? ¿Y por qué sobre todo florece en este momento? Mira, hay algo que se llama antropomorfismo, que básicamente es darle una forma humana a la deidad. Antropos, ¿verdad? Hombre, morfos, forma. Muchas veces en teología y en la vida, nosotros interpretamos las cosas de acuerdo a como nosotros humanamente las vemos. Básicamente, tú estás hablando de hombres interpretando a Dios como ellos accionarían. Por ende, es muy natural que mucha gente asuma que lo correcto es el castigo, porque internamente todos nosotros, tenemos un inquisidor. Entonces actuamos inquisitorialmente con la gente, pero con nosotros queremos ser complacientes. Me explico. Yo quiero que a ti te pase algo y que tú sí mereces un castigo, pero si es a mí o a mi familia, yo entiendo que merezco misericordia. Penosamente interpretamos a Dios muy humanamente y queremos humanizar a la deidad, y es todo lo contrario. O sea, Dios es el Dios
que ha venido a intervenir en lo humano, no es al revés. Por eso, obvio, esa es mi óptica. Muchas veces tú te das cuenta de que es el hombre usando a Dios como excusa para emitir sus opiniones. Debería pasarle eso. Yo hago la pregunta. Cuando ha pasado eso o cosas peores en actividades religiosas, ¿qué pasó ahí? O sea, ahí tú dices, espérate, es el mismo Dios. Entonces no se trata de un mérito humano. Hablemos de, vuelvo y digo, de que hay realidades en este mundo injustas, probablemente, pero esa es la vida en la que vivimos y tenemos que sortearla. Tú tienes una pregunta, Cristal. Yo quería preguntarte, porque justamente escuchaba las declaraciones de una pastora en base a eso que tú decías de esa llamada y de este comentario que ha sido muy frecuente leer desde el odio y el fanatismo y desde la falta de información de muchas personas que se llaman religiosas. Y ella hablaba de que Dios no quisiera y Dios no va a hacer que un templo se caiga. ¿Y qué pasaría con esa gente que es de Dios, que está bajo ese templo? O sea, van a ir al infierno también. Entonces, mi preocupación ahora mismo, Víctor, es cómo tú puedes orientar a las personas que están sintiendo tanto dolor para que dentro de su cuestionamiento puedan aferrarse a algo. Porque ahora mismo aferrarnos a algo es totalmente necesario e importante en estos instantes. Sí, bueno, primero me apena escuchar ese tipo de comentarios de personas que opinan así sobre la fe, sobre la vida. Si bien entendí, lo que esa persona decía es que si hubiera sido en una iglesia no se cae, o entendí mal. No, ella decía que que no es verdad este cuestionamiento de que Dios mata personas porque no están en la fe, porque eso pudo pasar en su templo y entonces todos ellos están orando a su Dios y entonces les pudo haber pasado también, ¿entiendes? Entonces, ajá. Sí, no entiendo y ahora sí estoy totalmente de acuerdo con eso, pero yo quiero ir un poco más allá para entonces responder al tema de la empatía y el consuelo. Yo debo decir que probablemente ahí en Jet Set había mucha gente creyente y yo quiero decir, particularmente pude haber estado yo. A mí me gusta la música, a mí me gusta el merengue, yo no voy a traficar con heroína, ni con cocaína, ni soy un cleptómano, simple y llanamente me gusta la música. Yo pude haber estado ahí. Entonces, y no yo, una cantidad de gente que estaba ahí, probablemente creyente. Y practicante, y parte de Se vuelve a cortar, Víctor. De ser Sí, de la iglesia. Te escucho, Ajá. Víctor. Decía que al final el lugar no va a determinar la realidad de los hechos. Entonces, hoy hay un hueco en la vida de muchas personas que quedan Así es. como cuando la tragedia llega. Tragedia, yo mencionaba ayer, la tragedia cuando llega de imprevisto y tiene diferentes sabores y matices. Hoy hay gente que no está llorando esa tragedia a la cual nos referimos, pero hoy hay una gente que está llegando al médico y le acaban de decir que tiene un cáncer terminal. Bueno, pues el mal se acaba de vestir trágicamente para esa vida. Por lo tal, ¿cómo buscamos consuelo? Bueno, aquí sí la fe juega un elemento fundamental, porque la fe es una oferta, no la oferta. Hay múltiples ofertas. Claro. Hay gente que se aferra al aniquilacionismo, a lo que fuera. La fe es una oferta. Para mí, es una oferta sustantiva. ¿Por qué? Porque sí nos enseña a ver propósito y esperanza en medio del dolor. Nos enseña a no anular lo que siento. Yo creo que eso es fundamental. O sea, más que fundamental, vital. Más que fundamental, sí, vital. Usted debe sentirse como se siente. Exacto. Yo me acuerdo que un día estaba visitando un cliente y me pregunta, y yo me sentía muy mal por una situación personal, y me pregunta, ¿cómo usted se siente? Cosa que no le importa a un cliente, y le digo yo, malísimo. Porque en algún punto hay que normalizar el hecho de que sentirse el ser humano mal se siente mal. No todos los días son buenos. Pero ¿cómo es posible que tú te sientes mal si tú eres un hombre de fe? ¿Cómo es posible que tú te sientas mal? Justamente, hoy que estamos entrando en esta Semana Mayor, Jesús mismo dijo el jueves
próximo Jueves Santo, Dios mío. en el huerto de Getsemaní, dijo, si tú quieres, pasa de mí esta cosa. Jesús llora en ese momento. Jesús va a ser ultrajado, vejado, humillado, y va a decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. Hágase tu voluntad, no la mía. Si Jesús lloró, ¿Por si qué yo Jesús no? tuvo esta situación, ¿por qué yo no? Yo no soy un superhombre. Para nada. Ahora, yo me aferro a la fe para aún en medio del dolor encontrar esperanza. El dolor está ahí, estará y no cambia. Hay sucesos que nos cambian la vida. Y la fe le da esperanza y optimismo en el camino del dolor. Gracias. Gracias, Víctor. Muchísimas Siempre gracias. tan Un abrazo atinado. para A ti. ustedes. Gracias por tus palabras reconfortantes y esclarecedoras. Muchísimas gracias. Vámonos un momento, gente. Ya volvemos. Esto es Solo para Mujeres. Por supuesto que hoy también tendremos una interacción con ustedes a través del teléfono, cuando ustedes quieran expresarse.